Mamá, ¿por qué estás empacando? No te vayas. Mateo, déjame ir, por favor. Me portaré bien, lo prometo, mamá. Tengo miedo, por favor, no me dejes solo. Mateo, basta. Hazte a un lado. Ese fue el momento en el que Valeria tomó la peor decisión de su vida. Porque mientras su hijo se aferraba a ella, llorando, suplicando, ella eligió soltarse, eligió irse, eligió el dinero sobre su propia familia. Y esa noche no solo cerró una puerta, cerró todo lo que alguna vez la hizo feliz. Lo que Valeria no sabía es que ese mismo instante sería el comienzo de todo lo que estaba a punto de perder. Valeria no siempre fue así. Hubo un tiempo en el que su mundo era pequeño, pero suficiente. Vivía en una casa sencilla, con paredes desgastadas por los años, pero llena de risas. Su esposo, Daniel, trabajaba largas jornadas para mantener el hogar, y aunque el dinero nunca alcanzaba, siempre encontraba la forma de llegar con una sonrisa. Y luego estaba Mateo, su hijo, un niño de ojos brillantes que corría a abrazarla cada vez que ella cruzaba la puerta. Para él, Valeria era todo, y para ella también lo era. O al menos eso parecía, porque aunque nadie lo notaba, dentro de Valeria empezaba a crecer algo silencioso. Una incomodidad que no sabía cómo explicar. Miraba su vida y sentía que le faltaba algo. Algo más grande, más lujoso, más importante. Mientras Daniel hablaba de sueños simples, ella comenzaba a imaginar otros muy distintos. Veía a otras mujeres con ropa elegante, autos nuevos, vidas que parecían perfectas. Y por primera vez sintió envidia, una sensación que no la dejaba en paz. Y que, poco a poco, empezó a cambiarla por dentro de maneras que aún no comprendía. Y sin darse cuenta, empezó a alejarse, incluso antes de irse para siempre. El cambio no ocurrió de un día para otro. Fue lento, casi imperceptible. Todo comenzó una tarde, cuando Valeria fue al centro de la ciudad buscando un vestido económico para una reunión familiar. No tenía mucho dinero, así que entró a una tienda pequeña, de esas donde siempre había comprado. Pero ese día, algo fue distinto. En el escaparate de enfrente, una tienda elegante exhibía un vestido rojo. Brillante, perfecto, inalcanzable. Valeria se quedó mirándolo más tiempo del que debía. Y justo en ese momento, alguien se le acercó. «Te verías increíble con ese vestido». Era un hombre, bien vestido, seguro, sonriente. Se llamaba Alejandro. Al principio fue solo una conversación casual, pero para Valeria fue como abrir una puerta a un mundo completamente diferente. Alejandro hablaba de viajes, de negocios, de dinero, de una vida que ella nunca había tenido. Y lo peor era que le hacía sentir que la merecía. Durante las semanas siguientes comenzaron a verse más seguido. Al principio Valeria lo ocultó. Se decía a sí misma que no estaba haciendo nada malo, que solo era una amistad, que merecía distraerse un poco de su vida rutinaria. Pero en el fondo, sabía que estaba cruzando una línea. Mientras tanto, en casa, Daniel empezaba a notar los cambios. Valeria ya no sonreía igual, ya no escuchaba, ya no estaba. Mateo la buscaba, pero ella siempre tenía una excusa. «Estoy cansada, tengo cosas que hacer. Después, hijo». Ese después nunca llegaba. Y poco a poco, lo que antes era un hogar lleno de amor, empezó a sentirse vacío. Una noche, Daniel intentó hablar con ella. Le preguntó si algo estaba pasando, si ya no era feliz. Pero Valeria lo negó todo, porque aceptar la verdad significaba enfrentarse a lo que ya estaba sintiendo, y ella aún no estaba lista para eso. O quizás simplemente no quería renunciar a lo que Alejandro representaba, porque con él, por primera vez en mucho tiempo, sentía que podía tener más, y ese más
empezó a importar más que su propia familia. Al principio, todo parecía un sueño. Valeria empezó a vivir la vida que siempre había imaginado. Restaurantes caros, ropa nueva, lugares que antes solo veía en fotos. Alejandro la llevaba a sitios donde nadie la conocía. Y por primera vez se sentía importante, pero esa sensación no duró mucho. Porque mientras su nueva vida brillaba por fuera, por dentro, algo comenzaba a romperse. Las llamadas de Mateo empezaron a volverse más frecuentes. Al inicio, ella respondía: «Hola, mi amor. Mamá está ocupada. Luego hablamos, ¿sí?». Pero con el tiempo, dejó de contestar. Un día, simplemente apagó el teléfono. Y ese fue el primer quiebre real. En casa, todo se vino abajo. Mateo dejó de preguntar cuándo volvería su mamá, porque empezó a entender que tal vez no lo haría. Daniel intentó ser fuerte. Intentó llenar el vacío. Pero hay ausencias que no se pueden reemplazar. Las noches se volvieron más largas, más silenciosas, más difíciles. Mateo ya no dormía bien. Se despertaba llorando, llamándola, esperándola, pero ella nunca llegaba. Mientras tanto, la vida con Alejandro empezó a cambiar. Ya no era tan atento, ya no era tan presente, y Valeria comenzó a notar pequeños detalles, cosas que antes ignoraba, llamadas que él no respondía, mensajes que ocultaba, excusas que no tenían sentido, pero decidió no verlas, porque aceptar la verdad significaba perder todo lo que había elegido. Un día, sin previo aviso, Alejandro desapareció durante 2 días, sin explicación, sin mensajes, sin llamadas. Y cuando volvió, actuó como si nada, pero algo en su mirada había cambiado. Frío, distante, lejano, y Valeria lo sintió. Por primera vez, sintió miedo. Intentó acercarse más a él, complacerlo, no perderlo, pero mientras más lo intentaba, más se alejaba él. Y ahí comenzó el verdadero descenso. El dinero que antes parecía abundante, empezó a faltar. Los lujos disminuyeron, las salidas se volvieron menos frecuentes y las discusiones más intensas. «No eres la misma mujer que conocí», le dijo él una noche, y esa frase la destruyó, porque en el fondo sabía que tenía razón. Pero lo peor aún no había pasado. Una tarde, revisando por accidente el teléfono de Alejandro, lo descubrió. Otra mujer. Mensajes, fotos, promesas, las mismas que alguna vez le hizo a ella. En ese momento, todo se derrumbó. No era especial. Nunca lo fue. Solo era una más. Valeria sintió un vacío que no podía explicar. Porque en ese instante, lo entendió todo. Había dejado a su familia por alguien que nunca la eligió de verdad. Intentó confrontarlo, pero él no negó nada. Ni siquiera lo intentó. «Sabías cómo era esto», le dijo sin emoción, sin culpa, sin remordimiento, y así, sin gritos, sin drama, sin amor, terminó todo. Esa noche, Valeria se quedó sola, en un lugar que no sentía suyo, con una vida que ya no reconocía, y con un silencio mucho más pesado que el que había dejado atrás. Pero lo que más le dolía no era haber perdido a Alejandro, era empezar a darse cuenta de todo lo que había perdido antes. Después de esa noche, todo cayó más rápido de lo que Valeria imaginaba. Alejandro no solo se fue, también se llevó consigo todo lo que sostenía su nueva vida. El departamento no estaba a su nombre, las cuentas tampoco, y en cuestión de días, Valeria se quedó sin nada, sin dinero, sin hogar, sin rumbo. Intentó llamarlo, 1 vez, 2, 10, pero él nunca respondió, como si nunca hubiera existido, como si todo hubiera sido una ilusión. Con una maleta en la mano y sin saber a dónde ir, Valeria caminó por calles que ya no le parecían familiares. Porque aunque eran las mismas, ella ya no era la misma. Pensó en regresar, muchas veces, pero algo la detenía. La vergüenza, el miedo, la culpa.
¿Cómo iba a mirar a su hijo después de todo lo que hizo? ¿Cómo iba a explicarle que lo cambió por una mentira? Esa noche durmió en una banca, sola, abrazándose a sí misma, como si eso pudiera llenar el vacío. Y por primera vez en mucho tiempo, lloró. No por Alejandro, no por el dinero. Lloró por Mateo. Recordó su voz, sus abrazos, sus mamá, no te vayas. Y entendió algo que la destrozó por dentro. Él sí la necesitaba. Él sí la amaba. Y ella lo abandonó. Los días siguientes fueron aún más duros. Nadie la ayudó. Nadie la buscó. Nadie la esperaba. Porque había roto todos los puentes. Cuando decidió irse, intentó conseguir trabajo, pero sin referencias, sin estabilidad, sin nada. Nadie confiaba en ella. La rechazaba una y otra vez, y cada rechazo era un recordatorio de sus decisiones, de sus errores, de todo lo que había perdido, hasta que llegó el momento más duro, el momento en que ya no pudo seguir engañándose. Sentada en la acera, con la mirada perdida, Valeria susurró algo que nunca pensó decir. Lo perdí todo. Y esta vez era verdad. No había lujos, no había excusas, no había nadie. Solo ella y las consecuencias de lo que eligió. Ese fue el día en que dejó de culpar a la vida y empezó a entender que algunas decisiones no solo cambian tu camino, lo destruyen. Pasaron varios días, o tal vez semanas. Para Valeria el tiempo ya no tenía sentido. Todo se había vuelto gris, vacío, pesado, hasta que una tarde, mientras buscaba algo de comida en una pequeña tienda, escuchó una voz que le heló el cuerpo. Ese niño siempre viene solo. Valeria levantó la mirada. Dos mujeres hablaban cerca de la caja. Sí, el papá trabaja todo el día. Dicen que la mamá se fue. Pobrecito. Siempre compra lo mismo: pan y leche. El corazón de Valeria empezó a latir con fuerza. Algo dentro de ella se rompió otra vez. ¿Cómo se llama el niño?, preguntó casi sin voz. Mateo, creo que así le dicen. En ese instante, el mundo se detuvo. Sin pensarlo, salió corriendo, con el corazón acelerado y una mezcla de miedo y esperanza que no sabía cómo controlar. Lo encontró, a unas calles de ahí, caminando solo, con una bolsa pequeña en la mano, demasiado pequeña para alguien que merecía tanto. Valeria se quedó inmóvil, a unos metros, observándola, sin saber si acercarse o desaparecer. Mateo ya no era el mismo. Su mirada había cambiado. Ya no había brillo, ya no había inocencia. Solo había silencio. Valeria sintió un nudo en la garganta. Quiso llamarlo, decir su nombre, correr hacia él, abrazarlo, pedirle perdón. Pero no pudo. El miedo la paralizó. El miedo a que él ya no la quisiera. Entonces Mateo tropezó. La bolsa cayó. El pan se ensució. La leche se derramó. Y por un segundo, ese niño fuerte volvió a ser solo eso. Un niño. Y empezó a llorar. Ese llanto fue diferente. No era como antes. Era más bajo, más contenido, más roto. Y eso terminó de destruir a Valeria por dentro. Porque entendió algo más doloroso que todo lo anterior. Su hijo había aprendido a llorar solo. En ese momento ya no hubo dudas, ya no hubo orgullo, ya no hubo miedo suficiente para detenerla. Valeria dio un paso, luego otro, con lágrimas cayendo sin control y el corazón en las manos. Por primera vez en mucho tiempo, decidió enfrentar lo que había hecho. No sabía si era demasiado tarde. No sabía si sería perdonada. No sabía si aún tenía un lugar en su vida. Pero sabía algo con certeza. No podía seguir huyendo. Valeria finalmente reunió el valor y dijo su nombre, pero Mateo no reaccionó como ella imaginaba. No corrió hacia sus brazos, ni sonrió. Solo se quedó quieto, mirándola con una mezcla de confusión y distancia.
como si estuviera viendo a una extraña. Y eso le dolió más que cualquier rechazo, porque en ese instante entendió que no solo se había ido de su casa, también se había ido del corazón de su hijo. Intentó acercarse con la voz quebrada, pidiéndole perdón una y otra vez, pero Mateo dio un pequeño paso hacia atrás, aferrándose a la bolsa rota como si fuera lo único seguro que tenía, y preguntó algo que la dejó sin aire. ¿Te vas a ir otra vez? Y esa pregunta fue suficiente para romper lo poco que quedaba de ella, porque no había enojo en sus palabras, solo miedo, un miedo que ella misma había sembrado. Valeria cayó de rodillas frente a él, sin importar la gente alrededor, sin importar su orgullo, sin importar nada, y por primera vez no intentó justificarse. No habló de errores, ni de circunstancias, ni de lo que había pasado. Solo dijo la verdad, que se equivocó, que lo cambió por algo que no valía nada, que lo extrañó cada día y que daría lo que fuera por tener otra oportunidad. Pero esta vez no prometió cosas imposibles. No dijo que todo sería como antes. Solo le pidió que le permitiera estar, poco a poco, sin presionarlo, sin exigir nada. Mateo no respondió de inmediato. Se limpió las lágrimas con el brazo y la miró en silencio, como intentando decidir si podía confiar otra vez, y después de unos segundos que se sintieron eternos, dio un paso hacia ella, pequeño, inseguro, pero suficiente para que algo dentro de Valeria volviera a encenderse. No fue un abrazo perfecto, ni un momento mágico. Fue torpe, incómodo, lleno de dudas, pero también fue real. Y en ese instante, Valeria entendió que recuperar lo que había perdido no sería fácil, que tendría que demostrar con acciones lo que había destruido con decisiones, que tendría que ganarse cada palabra, cada mirada, cada espacio en la vida de su hijo. Pero por primera vez desde que todo se derrumbó, no sintió miedo, sintió propósito, porque ya no buscaba una vida perfecta, buscaba una vida verdadera, y aunque sabía que el camino sería largo, también sabía que, esta vez, no iba a rendirse. El tiempo no borró lo que pasó, pero empezó a darle un nuevo sentido, porque Valeria no volvió a la vida que tenía antes. No recuperó su antigua casa, ni la estabilidad que alguna vez dio por sentada, pero poco a poco, con esfuerzo y humildad, logró reconstruir algo mucho más valioso. Consiguió un trabajo sencillo, empezó desde abajo, y cada día, sin fallar, cumplía una sola promesa: estar presente. Al principio, Mateo seguía distante, hablaba poco, observaba más de lo que decía, como si estuviera esperando el momento en que ella volviera a desaparecer. Pero ese momento nunca llegó, y con el paso de los días, las semanas, algo empezó a cambiar. Las conversaciones se hicieron más largas, las miradas menos frías, hasta que una tarde, sin previo aviso, Mateo la abrazó con fuerza, no como antes, no con inocencia, sino con decisión, como alguien que había decidido volver a confiar. Y aunque ese abrazo no borraba el pasado, sí marcaba un nuevo comienzo. De Alejandro nunca volvió a saber nada. Su vida siguió, pero ya no importaba, porque Valeria entendió que el verdadero castigo no era lo que él había hecho, sino lo que ella estuvo a punto de perder para siempre. Y esa lección sería algo que cargaría toda su vida. A veces la vida no te quita lo que amas, te muestra lo que estás dispuesto a perder por no saber valorarlo a tiempo. Porque no todo lo que brilla es destino, ni todo lo que promete más realmente lo es. No se trata de tenerlo todo, sino de no perder lo único que realmente importa. Y si esta historia te hizo sentir algo, suscríbete y dale like. Porque aquí, cada historia tiene un propósito.